A quien sí tenemos es a Jesús López Almejo, a nuestro profe de RI, a quien teníamos al inicio de este espacio y a quien le voy a preguntar precisamente esta relación de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, una relación ínfima que existe tanto ya con Centroamérica como con el gobierno de los Estados Unidos. Jesús, profesor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues aquí al pendiente de la transmisión de Sin Censura. Pues háblanos, por favor, profesor, sobre este informe de gobierno. ¿Cuál es tu análisis, primero en materia internacional, en lo que nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación que existe con Estados Unidos, una relación de amistad, y también este apoyo que existe ya para Centroamérica, esta idea que tiene Andrés Manuel López Obrador de que la gente sí, si quiere emigrar lo haga por gusto, lo haga por decisión propia, pero que se quede en sus lugares de origen, si quiere estudiar, si quiere trabajar y etcétera, que lo hagan, vamos, por gusto, no porque no tengan esas oportunidades de trabajo, de estudio o de inseguridad. Jesús. Sí, mira, Toño, quisiera ir de lo general a lo particular. En el año de 1994, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se conoce también como el PNUD, cambió el paradigma de la seguridad a propuesta de Costa Rica, Japón, Suiza y Canadá, en donde hablaban de que tendría que dársele una dimensión humana al término de la seguridad, cambiando el paradigma clásico, tradicional, centrado en el Estado fuerte, en las fronteras, la soberanía, los presupuestos militares y la seguridad policial. Estos proponían que hubiera 7 esferas: la económica, la alimentaria, la salud, la ambiental, la personal, la comunitaria, y la política. De tal suerte, Antonio, que la seguridad se centrara en el individuo, en la escala micro y no en la escala macro, como tradicionalmente fue durante la Guerra Fría. Esto llevó a que en el año 2000 se establecieran los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron muy famosos, en donde para el año 2015 se establecían una serie de objetivos y metas que llevarían a la humanidad a un estadio superior, ¿no?, de bienestar. Entonces, pero como no se lograron, en septiembre del año 2015, en la tercera semana de septiembre del 2015, se estableció la Agenda 2030, y en esta Agenda 2030 se hablaron de 17 objetivos y 169 metas para cumplirlos. Parece que me estoy desviando de tu pregunta, Antonio, pero le estoy dando contexto adelante, para que entendamos profesor. la lógica tan progresista de la agenda de López Obrador. No, adelante, por favor, es importante que tengamos este análisis tan profundo de precisamente por qué el presidente López Obrador está incluyendo en su informe de gobierno y está incluyendo en su proyecto de nación una situación tan fundamental como lo es la seguridad y la inmigración. Bueno, gracias, Antonio. En ese orden de ideas, en septiembre, habrá que recordar que cada tercera semana de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en Nueva York para sesionar ordinariamente, y entonces en septiembre del 2015 se establece la Agenda 2030, en el cual se establecen objetivos como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia para el saneamiento, energía sostenible, industrialización, innovación, infraestructura amigables con el ambiente, reducción de desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas, para no mencionarlos todos. Estos 17 objetivos, Antonio, se tienen que cumplir, de acuerdo a la comunidad internacional, para el año 2030, o sea, el año 2030. Y entonces se establecen 169 metas, en donde se pide que los signatarios de estos acuerdos aterricen y materialicen a sus sistemas políticos para poder cumplir con estas metas. Entonces, si tú te fijas, Andrés Manuel López Obrador ha traído un discurso muy interesante de al quitar los derroches del Estado, por ejemplo, al dejar de que se dejen de condonar impuestos, que ya no haya privilegios y prebendas para funcionarios de alto nivel, cuando habla de no la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza. O sea, cuando empieza él a hablar del ahorro, del gobierno austero, de la adiós a los 71 aviones y helicópteros al servicio de funcionarios públicos y de la venta del avión presidencial, cuando se refiere justamente a que lo verdaderamente importante no está en las instituciones ostentosas, sino justamente en el rescate del individuo. Por eso es que es tan significativo y tan importante que en este contexto pues nos hables de los casi 11 millones de estudiantes
que reciben 60,000 millones de pesos al año en becas, que es inversión más que gasto, y de los 8 millones de adultos mayores que reciben por lo menos 2.500 pesos bimestrales, histórico, nunca en el periodo neoliberal se había hecho esto, y que justamente su apuesta sea, Antonio, en la sociedad, en el nivel micro, porque con esto atiende no solamente a una agenda nacional, sino también a este concepto de seguridad humana, que desde 1994 las principales potencias del mundo en lo humanístico lo están llevando a cabo. Y exactamente eso como lo mencionas, profesor, lo verdaderamente importante no está en las instituciones ostentosas, sino el rescate al individuo, que es, vamos, una de las situaciones más fundamentales de este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que ya no se habla tanto de tener tantas botas, por ejemplo, en la calle, sino buscar que los jóvenes sean atendidos de cualquier forma. Jóvenes que fueron relegados por gobiernos anteriores y que en muchos casos terminaron en el crimen, terminaron en las drogas. Vamos, ya en este momento una situación en la que sí, uno vamos, el gobierno se está simplemente llegando directamente al individuo, como tú lo mencionas, profesor. Es el individuo lo importante. Se habla también de esto del crecimiento y el gobierno dice, no, desarrollo, antes de crecimiento, desarrollo, ¿no es cierto? Así es, efectivamente, y sobre todo, más importante que eso, la distribución equitativa de los recursos. Por eso me fascina mucho cuando habla de los 790,000 personas discapacitadas que también reciben 2.500 pesos bimestrales, o de los 6.2 millones de niños entre preescolar, primaria y secundaria, que reciben también su dinero bimestral, o los 3.5 millones de estudiantes de prepa, o los 300,000 estudiantes universitarios, y dice, remarca en su informe, y esto sigue creciendo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el aumento del salario mínimo a 11.500 pesos mensuales, que en la historia de los 36 años del neoliberalismo, pues era impensable. Entonces, en eso es la idea. Si bien por ahí dicen que toda afirmación es rebatible y debatible, técnica y metodológicamente, uno puede ver la mejoría cuando se comparan con periodos similares, cuando también se toma en cuenta el contexto internacional. Entonces, cuando se critica que AMLO es el PRI viejo y añejo, y etcétera, etcétera, en realidad, cuando uno lo ve, Antonio, en comparación a los avances de que en 9 meses se ha logrado, de primero el concepto de seguridad humana y las 7 esferas que se están atendiendo, cuando uno ve los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000, y cuando uno ve la Agenda 2030, de la que por cierto tanto presumen la oposición, que están defendiendo, esto que está haciendo el presidente López Obrador se acerca más al cumplimiento de esos objetivos, o son más afines que lo que decía Felipe Calderón en entrevistas pasadas, de que esos 150,000 millones de pesos que se estaban invirtiendo en jóvenes con futuro, y en los que él de manera despectiva les decía ninis, eran un desperdicio, y que prefería una policía eficaz. Bueno, esto te habla de que este cambio de paradigma con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde importa más el individuo, decía, mis asesores, el pueblo, es más importante, y es una inversión más de fondo para el mediano y largo plazo, para combatir la seguridad y también para combatir la violencia. Entonces sí tenemos un cambio de paradigmas. Ahora, esta parte en la que el presidente Jesús López Almejo dice, el presidente le dice dice en su informe de gobierno que sí se está enfrentando al fenómeno migratorio de forma más estricta. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees esta? Vamos, es que es una situación de lo más importante, porque con eso comienza su informe de gobierno. Sí, mira, es importantísimo. Él ha mencionado desde sus actos de campaña, cuando era candidato a la presidencia, que iba a trabajar en temas estructurales para que la gente no migrara, excepto si quería viajar, o que lo hiciera por voluntad propia. Que la gente encontrara en sus propios lugares de origen las condiciones para tener una vida digna. Y justamente cuando hablaba de renovar y de activar la economía popular, y hablaba de invertir en acciones productivas en el campo, más allá de este convencionalismo de la agricultura, y pensaba en nuestros grandes proyectos de infraestructura, también como el Tren Maya, por ejemplo, nos da como en el clavo al hecho de que si generas condiciones de trabajo dignas
en el lugar de origen, efectivamente la gente tiene menos incentivo a migrar. Por otro lado, con el tema de la migración centroamericana, fíjate que a diferencia, Antonio, de otros presidentes en otros informes, y está súper comparable porque hoy en día con las tecnologías de la información podemos ir a los videos y recurrir, es además un informe o un mensaje de la nación autocrítico, porque no desconoce las agendas pendientes en materia de seguridad, no desconoce que hay deudas todavía en lo económico, dice que se va a seguir trabajando en la búsqueda de la gente de Yotzinapa, habla de la deuda que se tiene con los periodistas asesinados, es decir, no escatima en autocriticarse, pero también pone los puntos sobre las sillas en el sentido de que en la medida que, por ejemplo, la inflación siga baja, con el 3.8%, que es lo más bajo desde diciembre del 2017 hasta la fecha, o que no suba la gasolina en términos reales, o que el peso se mantenga fuerte, o que tengamos 53 mil millones de reservas internacionales, que no es cosa menor, o que la bolsa se mantenga estable, incluso haya aumentado 2%, o que haya habido un 2.6% más de recaudación de impuestos y que eso se esté distribuyendo mejor, genera las condiciones idóneas para que la población no tenga que emigrar por necesidad. O sea, sí hay un tema que va caminando, que sin duda falta mucho porque apenas van 9 meses, pero que se están sentando las bases para llegar a ese ideal de país que se tiene en mente. Profesor Jesús López Almejo, otro de los temas fundamentales y algo que tú también eres un experto de